Capítulo 19. Ya antes de decir esta frase estaba un poco arrepentido. Debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción, un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto la crueldad de la frase hiciese su efecto. Y, en cierto modo, ya silenciosamente, había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles. ¿Qué podría lograr, en efecto, con ellas? De manera que, apenas comenzaron a salir de mis labios, ya ese ser de abajo las oía con estupor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase, y a medida que salieron, comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad, y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí, y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denunció en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María. Y esto me lo aseguraba sordamente, con remota, satisfecha malevolencia, el otro yo que ahora estaba hundido allá en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorpora en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada, como la conocía, levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus, y era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que este puente se había levantado para siempre, y en la repentina desesperación en someterme a las humillaciones más grandes, besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad, y que sus ojos ablandasen por un instante, pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba, una vez más, que no me guardaba rencor, yo me hundí en una aniquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada, en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que de pronto tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi, porque supuse que ella no iría directamente y por lo tanto esperaba encontrarla en su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café, me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las 4, la hora en la que había salido para mi taller. Esperé varias horas más, luego volví a hablar por teléfono, me dijeron que María no iría a la casa hasta la noche. Desesperado, salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos. La Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo. No la vi por ningún lado, hasta que comprendí que lo más probable era, precisamente, que caminara por cualquier parte menos por los lugares que le recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa, pero era muy tarde y probablemente ya hubiera entrado. Telefoné nuevamente. En efecto, había vuelto, pero me dijeron que estaba en cama y que le era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo, algo se había roto entre nosotros. Capítulo 20. Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación. Me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho, busco las prostitutas, y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia, abajo, me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin embargo uno puede liberarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. Pero ¿despertar a qué?
Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad antes que aniquilar la fantasmagoria con un acto de propia voluntad. Y suele resultar, también, que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede el suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en el que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo, y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión, que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende, observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que a estas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato, estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida y busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora. Cuando me atendieron, después de haber llamado durante unos 5 minutos, me quedé paralizado, sin abrir la boca. Colgué el tubo. Despavorido, salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto, me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención, pedí una ginebra y mientras la bebía me propuse volver a mi casa. Al cabo de un tiempo bastante largo, me encontré por fin en el taller, me eché vestido sobre la cama y me dormí.